Bien, buenos días a todos. Os tengo que confesar que es la primera vez que ministro la palabra fuera de la asamblea donde me reúno. Así que si veis que pongo nervioso, tendréis que disculparme. Es un placer para mi esposa, para mis hijos y para mí el estar con vosotros. Siempre que hemos estado con vosotros nos hemos sentido como en casa y mi agradecimiento por delante. Y también pues los hermanos que me acompañan, que en este caso son mis padres. Y también pues agradecido en este caso a Carlos por el hecho de que hace unos meses atrás nos estuvo dando unas clases sobre exposición, y los estudios que hoy estamos dando, ¿no?, son alrededor de la biografía de una persona como Pablo. Y fue un descubrimiento, de verdad, el poder ver lo que podemos aprender a la luz de lo que proyecta un personaje bíblico. Y esto es un tema que yo al menos desconocía. La forma que yo tenía de escudriñar la escritura a lo mejor era, pues encontrar el significado de los versículos, ¿no? Y en esta ocasión, ¿no?, que he tenido que fijarme o investigar sobre Pablo, realmente tengo que deciros pues que he disfrutado mucho, y no pretendo enseñar nada, sino simplemente es exponer lo que a mí me ha impactado y que eso os pueda hacer bien. Bien, la imagen que he puesto creo que refleja bastante bien. Posiblemente nosotros hubiésemos escogido otro personaje, en cambio el Señor escogió a Pablo y, como dice el título, hizo un cambio radical, como representa una semilla que se convierte en un árbol o un gusano, ¿no?, que se acaba transformando en una mariposa, ¿no? Entonces lo he querido escoger un poco con esa idea. Bien. Esta imagen que pongo aquí, le he pedido permiso a mi mujer para contaros una pequeña anécdota que es alrededor de Pablo. Normalmente tendemos a decir, y no está escrito, ¿no?, que fuera en caballo o caminando. Cuando ella y yo íbamos a un colegio cristiano que tuvimos en la asamblea donde nos reunimos en una ocasión, se dio la circunstancia que el profesor que teníamos estuvo explicándonos la historia que estábamos reflexionando, que es sobre Pablo, ¿no? Y de aquella, el profesor nos preguntó qué nos había impactado de la historia de Saulo, ¿no? Y entonces ella me dijo, porque todos habíamos dicho una cosa, ¿no? Dijo, no, a mí me he gozado en que el caballo comía hierba, porque no sabía qué decir, y esa anécdota curiosa, y además va acorde un poco con el tema del caballo, que, no sabemos si iba en caballo caminando, es muy probable que fuera en caballo, pero he querido escoger esta imagen por esa razón. Bien, vamos a leer en Hechos capítulo 9, del versículo 1 al 20, y lo que intentaré explicaros es lo que, las enseñanzas que a mí me han impactado y que creo que podemos sacar de esta historia que relata el cambio radical de Pablo. Hechos capítulo 9, vamos a leer del 1 al 20. Y dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió,
Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Bien, he querido dividir el texto en varias secciones, ¿no? Intentando explicaros lo que a mí me ha llamado la atención, ¿no? Y lo primero ha sido un poco el contexto. Si nos fijamos, el escenario era muy difícil porque dice que Pablo habían enviado cartas. También habla de persecución, amenazas de muerte. Habla también de, yo lo he llamado un lobby o influencia. Y después también hablan de que la intención de Pablo era traer presos, ¿no? Y yo reflexionaba en este texto el hecho, ¿no?, de que la primera enseñanza que podemos sacar es que tendemos, ¿no?, a nuestras circunstancias o el camino por el que nos encontramos, ¿no?, sea de ámbito profesional o de ámbito, si es una persona que está estudiando, escolar, ¿no?, a ver nuestro entorno difícil, ¿no? Y vamos a ver la reacción de otro personaje que sale en la historia, que es Ananías, ¿no?, que habla con el Señor, ¿no? Y esto nos puede animar a pensar que si estos hermanos, el Señor salió a defenderlos, ¿no?, porque es otra de las enseñanzas que veremos, ¿no? Nuestro escenario, que nos parece difícil, en este caso con un contexto, ¿no?, que estaban persiguiéndolos, había un conjunto de gentes, ¿no?, que tenía influencia en las autoridades, ¿no? El Señor salió a defenderlos, ¿no? Y en nuestro caso puede pasar lo mismo. El Señor está con nosotros y por difícil que pueda ser nuestro contexto, nuestros problemas, ¿no?, Él está con nosotros, ¿no? Lo que me llama también la atención, ¿no?, es cuando habla del camino. Creo que con el paso de los años y de los siglos, ¿no?, la comunidad cristiana, ¿no?, hemos cometido el error, ¿no?, de pensar que el suscribir unas doctrinas, ¿no?, es la manera que el Señor quiere de que le sirvamos, ¿no? Y aquí simplemente el autor Lucas, ¿no?, que es el que escribe Hechos, ¿no?, dice que eran seguidores del camino. Y creo que lo que el Señor busca en realidad con cada uno de nosotros, ¿no?, no es que creamos, ¿no?, que si nosotros, ¿no?, que representamos asambleas de hermanos o tal denominación o la otra, ¿no?, es mejor o peor, ¿no?, sino que lo que hemos de perseguir es si vamos en pos del Señor. Cuando Él se presenta, ¿no?, como el camino, la verdad y la vida, me encanta esta descripción que hace el autor, ¿no?, porque al menos mi anhelo, y espero que el vuestro, ¿no?, sea preocuparnos si vamos en pos del Señor Jesús. Como decía Rodrigo, ¿no?,
que sea Cristo en nosotros lo que nos preocupe, no tanto si soy de aquí o soy de allá, ¿no? Y creo que esto es el error que la Iglesia ha cometido, ¿no? a lo largo de los siglos, el perder eso de vista, ¿no? Que lo que importa es si Él va adelante y nosotros le seguimos, ¿no? Y en este caso, pues me gusta esta descripción, ¿no? Que hace el autor. También me ha gustado, ¿no? Porque cuando el Señor habla con Pablo, le dice, ¿por qué me persigues? No le dice, ¿por qué persigues a los cristianos? No le dice, ¿por qué persigues a los judíos? ¿No? Sino le dice, ¿por qué me persigues? Y al menos a mí me alentaba o me animaba, ¿no? El hecho de pensar de que si estamos en el centro de su voluntad, si le seguimos como estos hermanos en donde estaban, ¿no? Que Pablo quería traer los prisioneros, ¿no? El Señor sale en su defensa, ¿no? Y les dice, ¿por qué me persigues? Y pensaba en el hecho, ¿no? De lo que estaba comentando antes, ¿no? Si en tus circunstancias, por difíciles que sean, ¿no? También Carlos y Rodrigo hablaban de esto, ¿no? Es posible que yo esté pasando por circunstancias, a lo mejor visibles o no visibles, ¿no? Pero podemos agarrarnos a esto, ¿no? Si sigo al Señor, si estoy buscándole, Él sabe que yo estoy pasando por eso. Y frente a los problemas, a lo mejor que yo veo ahora en el presente o en el futuro, Él frente a esos problemas se va a presentar y va a decir eso, ¿no? ¿Por qué me persigues? No es tu problema, es el problema de Él, ¿no? Y creo que eso es lo que me llamaba la atención en este texto, ¿no? Él se presenta como yo soy Jesús cuando habla con Pablo, ¿no? Y este texto esta frase que le dice, ¿no? Quise investigar, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, lo he querido traer por curiosidad, ¿no? Por lo visto es un dicho que había en aquel tiempo, ¿no? Que una expresión proverbial, ¿no? Que venía a decir la imagen de un buey, ¿no? Que le está dando patadas a la persona, ¿no? Que lo está llevando a arar el campo, ¿no? Digamos, de alguna manera le estaba diciendo el Señor, si yo te llevo por ese camino, porque estás intentando resistirte al camino que yo tengo con el pueblo de Israel para que todos crean en mí, ¿no? Para que lo podamos entender. La pregunta que el Señor Jesús le hace a Pablo, la pregunta que Pablo le hace al Señor Jesús, ¿no? Le dice, ¿qué quieres que yo haga? Y pienso que esta pregunta es importante porque normalmente tendemos a pensar, ¿no? Que si las cosas que hacemos las valoramos desde el punto de vista de si nos parecen buenas o nos parecen malas, incluso, como veremos esta tarde en el otro estudio, ¿no? Es el propio Espíritu Santo, ¿no? Quien impide a Pablo el que fueran a predicar la palabra en otras poblaciones, ¿no? Entonces creo que es importante que nos hagamos esta pregunta. Cuando en nuestro trabajo, en nuestro caminar, lo que estamos haciendo, ¿está el Señor de acuerdo conmigo? Le he hecho esa pregunta de decir, Señor, ¿qué quieres que haga en esta situación? Por poner un ejemplo práctico, ¿no? Y además personal, ¿no? A veces me he encontrado con la situación que en la educación de mis hijos, ¿no? Cuando tienes que señalar o estorbar o decir algo, he notado que el Espíritu Santo a lo mejor me decía, ¿no? Es correcto lo que estás diciendo, pero no es mi momento. Y podemos hacer muchas cosas, ¿no? Pero la pregunta es si el Señor quiere que hagamos eso, ¿no? Y Pablo en esta ocasión, ¿no? Lo curioso es que cuando él es derribado por esa luz que le alumbró, ¿no? La pregunta es, ¿qué quieres que haga yo, Señor, ¿no? Y eso es la pregunta que nos tenemos que hacer cada uno de nosotros, ¿no? Si os fijáis,
Esta visión de esa pregunta se proyecta en toda la vida de Pablo, ¿no? En cada una de las epístolas que él escribe, ¿no? No es casualidad que él se presenta y dice, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Podemos pensar, ¿no? De decir, bueno, es que ser apóstol podemos ser todos, ¿no? No es algo más en el contexto de ese momento, ¿no? Ahora sabemos que no tiene sentido que haya apóstoles, ¿no? Pero en ese contexto, ¿no? Podríamos todos decir, bueno, cuando pone el encabezado por la voluntad de Dios, ¿no? ¿Qué sentido tiene, no? Pues creo que era porque él lo que hacía sabía que el Señor se lo había pedido, ¿no? Hay un texto aquí que viene a corroborar esto en Efesios capítulo 3. El versículo 1 dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Bueno, podría decir prisionero de los romanos, ¿no? Pero él dice prisionero de Jesucristo. Y creo que las circunstancias que estemos pasando, ¿no? Cambian si tenemos esta perspectiva de ver que Dios tiene un plan contigo, tiene un plan conmigo, y Él solo pide, ¿no?, que le hagamos esta pregunta, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Es tu voluntad que esté aquí? ¿Qué buscas? Y a veces podemos esa pregunta no hacerla exigiéndola, que la conteste, ¿no?, a nuestra manera y en el tiempo que nosotros queremos, ¿no? Y creo que cuando hacemos esa pregunta tenemos que hacerla con la actitud, ¿no?, de humildad, de que Él nos lo diga de la manera y en el momento que Él quiera. Un poco también la enseñanza que creo que Pablo proyecta, ¿no?, en esta escena, ¿no? Claro, él, la luz la alumbra, se queda ciego y esto trasladado a nuestras circunstancias, ¿no? Supongo que suscribiréis conmigo, ¿no?, que somos una sociedad o que vivimos lo que se suele decir de microondas. Todo lo queremos al momento, lo queremos rápido, lo queremos entender, controlar todo. Y aquí Pablo, el Señor, lo deja ciego y le da estas instrucciones, ¿no? Entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer, ¿no? Claro, esto traducido a lo que enfrentamos en nuestro día a día, no nos gusta, a mí no me gusta al menos. Y es pues muy revelador, ¿no?, esta actitud que tuvo Pablo y que se proyecta a lo largo de su vida, y por eso ese cambio radical, ¿no?, lo que explicaba antes Rodrigo, de su vida toda marcada, ¿no?, por una enseñanza en aquel momento a destacar, tuvo las posibilidades, ¿no?, de poder disfrutar de los beneficios de la ciudadanía romana, que a lo mejor ahora nosotros no valoramos tanto, ¿no? Pero el estar en un imperio y poder ostentar eso implicaba muchas ventajas sociales, económicas, etcétera, ¿no? Aquí un poco lo mismo, ¿no? Abriendo los ojos no veía a nadie, todo ciego. Y normalmente tendemos a eso, cuando no vemos nada, pues nuestra actitud primera es rebelarme contra lo que las circunstancias, viendo culpables, personas, problemas, ¿no? Y Pablo aquí su actitud fue todo lo contrario, ¿no? Llevando de la mano, pues nos habla de la dependencia, ¿no?, que no nos gusta a nadie. Queremos, cuando enfrentamos una situación, pues tenerla todo bajo nuestro control. Dice que estuvo 3 días sin ver, no comió y bebió. Quiero que me acompañéis en San Juan capítulo 15, versículo 5, para que veamos cómo esta enseñanza, el Señor Jesús, en este capítulo, el capítulo 15, que a mí al menos me gusta mucho, Él se presenta y dice, yo soy la vid. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer.
Fijaros, ¿no? Lo que antes os explicaba, ¿no? Podemos pretender nosotros que está al alcance, y es natural porque somos seres humanos, que depende de nosotros, de nuestro intelecto, de nuestro plan B, que muchas veces tenemos encima de la mesa. Pero él dice que si no está con nosotros, de nada va a servir, ¿no? Hay una escena que también a mí me llama mucho la atención en los evangelios, cuando el Señor Jesús habla a los judíos, ¿no? Dicen, ¿no?, que se sorprendían de su doctrina porque les hablaba con autoridad, no como los escribas. Y pienso que la diferencia, o sea, si comparamos el conocimiento seguro bíblico de un fariseo, pues sería excelente. Pero lo que les impactaba a los judíos en aquel momento era que lo que él decía había vida, había experiencia, y eso era lo que tocaba los corazones, ¿no? Y creo que es lo mismo. Si las personas que nos rodean ven en nosotros, ¿no?, que nuestra experiencia es viva, que no es teoría, sino es práctica, eso es el impacto que vamos a hacer, ¿no? Y eso va a ser porque en nuestra vida nos dejamos llevar por esa pregunta, ¿no? ¿Qué quieres que haga, Señor, aquí, ¿no? Esta escena también me ha encantado cuando he reflexionado, porque creo que como en toda obra de teatro o película hay actores principales y actores secundarios. Y en esta escena hay un actor secundario que es Ananías. Y creo que también podemos sacar enseñanzas de este actor secundario. Dice que era discípulo. Y no creo que sea casualidad que diga discípulo. Y quiero llevaros a Lucas capítulo 14, versículo 26. Porque a veces, ahora se tiende mucho, ¿no?, a hablar de el discipulado. Estoy discipulando o me están discipulando, ¿no? Pero aquí el Señor Jesús hace una descripción de qué es ser discípulo. Y puede parecer contundente, pero creo que es reveladora para que entendamos quién era Ananías. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esto era el precio que Ananías decidió pagar por seguir al Señor. Y esto, traducido, es que por encima de cualquier cosa su prioridad era el Señor Jesús, era Cristo. Habla también de los lazos familiares que muchas veces nos pueden traicionar, de nuestros amigos, y el más importante no era su propia vida. Su vida podemos entenderlo mal, ¿no? Y es decir, bueno, era una persona, el Señor aquí está diciendo, si perdemos nuestra vida física, ¿no? Y morimos, ¿no? Pero aquí en realidad está hablando de algo más profundo que es nuestra voluntad, nuestros sueños, nuestros proyectos, mi forma de ser. Y eso es lo que el Señor me pide si yo quiero ser su discípulo, que realmente Él sea lo primero. Y esto es lo que Ananías nos enseña. La otra enseñanza que creo que podemos sacar de Ananías es que, y esto es lo que a mí también me ha animado y espero que a vosotros os anime, ¿no? Podemos pensar que en el Señor hay escalas sociales, hay razas, hay recursos económicos. El que sea yo español, o sea alemán, o sea colombiano, o sea uruguayo, el Señor haya diferencia, ¿no? Y creo que el Señor lo que nos quiere también enseñar en esta historia es que Él valora si realmente tú eres su discípulo, si quieres seguirle. No importa si soy de esta raza o soy de la otra. Y eso creo que nos tiene que animar mucho, incluso a también ver la importancia que tuvo Ananías en el ministerio para que Pablo pudiésemos disfrutar las epístolas. Fue gracias a que Ananías era su discípulo y obedeció al Señor. Y esto es lo que creo que nos tenemos que quedar con esta enseñanza y que nos tiene que animar. Porque a veces podemos decir, bueno, yo sirvo al Señor si soy misionero o si estoy ministrando la palabra, ¿no? Y a lo mejor estás orando, estás siguiendo al Señor y ahí estás cumpliendo su voluntad, ¿no? Entonces creo que lo importante es que nos dejemos llevar por eso. Estoy haciendo lo que el Señor quiere, lo que Él me pide, eso es lo que a Él le importa. Hay dos ejemplos aquí que no voy a entrar en detalle, pero creo que la Biblia está llena de personajes secundarios
que impactaron en la vida en aquel momento del instrumento, como decía Rodrigo, que el Señor utilizó. Uno de ellos es Baruch. Si sabéis, este personaje sale en la historia de Jeremías. Hay otro que incluso no sale el nombre, que es la criada de Naamán. Pero fijaros un poco en el contexto de esa historia. Naamán había raptado a una chica joven y fijaros el papel tan importante que jugó. Fue la que advirtió a su amo que la había raptado y le dijo, ve a Israel. Podría haber salido, ¿no?, rencor, queja, pero ahí ese personaje secundario impacta en la vida de Naamán y hace que Eliseo pues haga ese milagro, ¿no? Por eso os lo cuento, para animaros a que no importa la raza, los recursos o dónde esté, es que Él me pide si estoy siguiéndole. El Señor dijo, y la reacción de Ananías no es heme aquí. Le dice, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que haga, no? El Señor le dice, levántate, ve. Y esta parte también me encanta y creo que es importante. Ananías dialoga con el Señor. Y eso el Señor también quiere que lo hagamos nosotros. Fijaros que su diálogo con Él no es un diálogo de queja, sino habla con Él. Y esto es un tema que creo que a veces perdemos de vista. El Señor, para conocerlo, hemos de dialogar con Él. Hemos de decirle, Señor, ves este problema, lo veo negro. Podemos pensar, ¿no?, que Él nos llama a ser supermanes, a ser, ser un cristiano fuerte. Pues no, Él quiere que en nuestra debilidad le busquemos, que veamos nuestra situación, pero que contemos con Él. No busquemos muletas, no busquemos tal vez un hermano. Claro que es importante los hermanos, pero lo que va a alimentar más nuestra vida interior va a ser conocerlo a Él, tener una vida íntima con Él. Y Ananías les pone, he oído de muchos, o sea, él sabía, ¿no?, la fama que tenía Pablo en aquel momento, que era pues, lo que hablábamos antes del contexto, ¿no?, el lobby que había en ese momento, que era real, no era inventado. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos? Y esto es lo que también, bueno, hablaba antes el hermano, ¿no? Ve porque instrumento escogido me es. Tú eres un instrumento en las manos del Señor. Si le seguimos, somos instrumentos. Y eso nos debe de llenar de alegría. Yo, tal como soy, pecador, un desastre, Él en Cristo nos ve como un instrumento escogido. Y eso nos tiene que llenar de alegría, de ver que Él nos ve así, ¿no? Hay otra parte también que esta también me ha gustado mucho y también es lo que os quiero explicar, ¿no?, que podemos sacar de esta historia. Fijaros, y creo que en el contexto judío esto tiene mucha más importancia, ¿no? El nombre es nuestra primera señal de identidad, aquello que nos identifica y nos da entidad. Bueno, nosotros en su momento, cuando tuvimos los hijos, también buscamos un nombre que representara lo que nos hacía ilusión, ¿no? Y creo que eso es bonito. Pero creo que en el contexto judío tenía más importancia. Cuando a veces ponían nombres a personajes, ¿no?, era porque tenía un significado. Y cuando el Señor le dice a Ananías que quiere que Pablo padezca por su nombre, es importante eso, porque eso a veces vais a ver la profundidad que tiene eso. Dice llevar mi nombre. Claro, llevar mi nombre, ¿qué es? Pues llevar una especie de letrero. No es eso, llevar mi nombre. Es más que eso. Dice, en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. En nuestro caso, pues sería dentro de nuestra comunidad, ¿no?, de las personas que nos rodean, el trabajo, los vecinos, etcétera, ¿no? Pero fijaros aquí lo que dice el mismo Pablo en 2 de Corintios, el capítulo 3. Y que a mí
me gusta verlo desde esta perspectiva, ¿no? Puede ser hablando, pero creo que esto es lo que hace que los demás vean en nosotros algo diferente, ¿no? En el capítulo 3 de 2 de Corintios, del 2 al 3, dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Creo que lo que Pablo proyectó a lo largo de su vida fue esto, que el Espíritu Santo pudo esculpir en su corazón, ¿no? Que era una realidad Cristo en él, ¿no? A pesar de los conocimientos que tenía, ¿no? Él lo que proyectó, ¿no? Cuando en otras cartas, ¿no? Dice: yo soy el mayor pecador de los seres humanos. Podríamos pensar, ¿no? Que él se veía un superhombre, ¿no? Pero eso es lo que impacta. Y a nuestro alrededor, yo en el ámbito profesional, que me muevo, soy comercial, yo me doy cuenta que lo que impacta más a los clientes, cuando hablo con ellos, no es que le hable de una teoría, ¿no? Que hay muchas teorías en el ámbito profesional con la tecnología, sino cuando les hablo desde mi experiencia con un cliente que ha tenido un problema, eso es lo que más impacta. Y en nuestra experiencia cristiana es lo mismo. Lo que va a impactar a los que tenemos alrededor es que nuestra vida con Cristo sea real, no sea una teoría. Y esto es lo que el Señor quería con Pablo, ¿no? Aquí le habla, ¿no?, de padecer por mi nombre. Sí, una parte puede ser el sufrir por lo que cuesta seguir al Señor. Pero yo quiero mirarlo también desde otra perspectiva, ¿no? Y es la que a mí al menos más me gusta o me anima, ¿no? Experimentar la realidad de sus atributos. Cuando el Señor dice padecer por su nombre, es que si yo veo todas las circunstancias bajo la perspectiva de que el Señor está detrás, que el Señor quiere que si soy paciente y me humillo y digo: Señor, quiero verte en esta situación que tú has permitido, tú eres el que has firmado como Job, ¿no? Has autorizado que suceda esto que a lo mejor no me gusta, que no entiendo, pero quiero verte ahí detrás, cómo me ayudas, qué me quieres enseñar. Vamos a conocer los atributos del Señor, vamos a conocer que Él es un Dios paciente, un Dios consolador, un Dios fiel, un Dios real. Aquí hay un texto que habla de alguno de sus atributos y eso es, creo, lo que Pablo descubrió a lo largo de su biografía, que nos proyecta en las epístolas. Vamos a irnos a Isaías, capítulo 9. Esto es un texto conocido, pero que traducido a los atributos del Señor, podemos pedirle: Señor, yo quiero conocerte en estas descripciones o atributos de lo que es tu nombre. En el capítulo 9, versículo 6, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Pensar en esto traducido a la experiencia que yo estoy pasando. Señor, yo quiero verte como admirable en mi situación. Quiero verte como consejero. Cuando a veces, yo os lo digo, a veces lo hago: Señor, no sé para dónde tirar en esto, frente a esta situación que se escapa con mis hijos o con lo que sea, no sé qué aconsejar, porque a veces puedes tener, como os decía, la razón, pero a lo mejor te das cuenta que la persona no lo está entendiendo. Dios fuerte. Sí, a veces nos vemos desbordados por las circunstancias, por los problemas, por el estrés. Padre eterno. Pensar en lo que significa ese Dios eterno. Él ha vivido desde el principio y no tiene fin. Entonces, el que yo vea, porque normalmente nosotros somos finitos, ¿no? Entonces, si el Señor no ha venido, mi nombre pasará a la historia
Me recordarán mis hijos, pero ya si hay nietos, tataranietos, mi nombre se va olvidando. En cambio, Él es eterno. Entonces, puedo confiar en un Dios que está por encima del pasado, el presente y el futuro. Conocerlo así nos inspira confianza al decir, Señor, tú eres eterno. Tú sabes qué va a pasar mañana y puedo confiar en ti. Príncipe de paz. Cuando estamos en una sociedad que todo es inestable, ahora con todo lo que significa, ¿no? Las medidas a lo mejor que se están tomando con los aranceles, todo eso es incertidumbre, ¿no? Conocerle como un Dios de paz, ¿no? Que en medio de los problemas, Él te invita y me invita a mí estar presente. Eso es lo que descubrió Pablo y que padecer por su nombre puede ser eso si queremos. Os he querido traer una poesía de una hermana que no sé si conoceréis, está con el Señor hace mucho tiempo, pero también fue un personaje secundario, no voy a explicar la historia, que es Margaret Barber. Esta es una hermana que tuvo un papel muy, muy secundario en un personaje cristiano que posiblemente vosotros conozcáis, que se llama Watchman Nee. Compuso esta poesía alrededor del nombre del Señor. Y me gustó, me encantó, os la leo. Dice, en tu nombre tan glorioso, oh Jesús, me albergué, trascendido en tu nombre la victoria en ti hallé. Salvador tan poderoso, calmas mi necesidad. Respirar, Jesús, tu nombre me da vida en verdad. Todo el universo muestra de tu nombre el gran poder, pero a los perdonados, oh Jesús, qué dulce es. Jesucristo, nombre amado, eres bálsamo al dolor, en tu nombre conquistamos, ven glorioso Salvador. Fijaros, la historia de esta hermana lo pasó muy mal, tuvo problemas de que incluso la acusaron de cosas que no había cometido, ¿no? Pero ella aprendió a descubrir que el nombre del Señor no es un nombre solamente, sino es descubrir sus atributos. Y eso es lo que creo que os invito que esta historia puede enseñarnos. Ya la última parte habla de Pablo lleno del Espíritu Santo y creo que Ananías cuando se dirige, ¿no? Le dice hermano Saulo, que bendita, ¿no? Que nos estemos aquí juntos y podamos decir hermano Carlos, hermano Rodrigo, hermano Jaime, perdón. Es bonito, ¿no? El que tengamos esto, nos podemos acostumbrar a verlo como un tema que no tiene valor, pero realmente, aunque seamos de diferentes países, sitios, podemos tener esa amistad que está por encima porque tenemos un mismo Padre y un mismo Maestro que es el Señor Jesús y el Espíritu Santo, ¿no? Dice el Señor Jesús me ha enviado. Y habla, ¿no? La última parte de esta historia que hemos leído, ¿no? Lleno del Espíritu Santo. Creo que eso es el reto que todo lo que hemos visto en esta historia es este, que realmente si vemos las circunstancias a la vista de lo que el Señor está detrás, es vaciarnos de nosotros para que su Espíritu Santo nos pueda llenar y podamos manifestar el carácter del Señor Jesús. Dice que predicaba a Cristo. A veces también en estos detalles nos lo olvidamos, ¿no? Predicar a Cristo es predicar al Señor Jesús resucitado, ¿no? Jesús es antes de la cruz, predicar a Cristo es ver el precio que le costó y el beneficio que representa para nosotros, no solamente que ha pagado nuestros pecados, sino que nos permite disfrutar de lo que es su carácter y la vida en nosotros. ¿Qué conclusiones me gustaría dejar con vosotros como resumen, ¿no? De lo que esta historia, este texto de Pablo, este cambio radical que supuso en la vida de Saulo, después llamado Pablo, ¿no? Pablo. Que en todo lo que hagamos tengamos esta perspectiva, ¿no? De decir, Señor, ¿qué quieres que haga? No nos dejemos llevar tanto por lo que mi razón o mis sentimientos a lo mejor me dicen,
sino que realmente sea por eso. Gracias. Que eso sea lo que realmente nos mueva y nos haga correr o caminar, ¿no? Para el Señor no hay actores protagonistas. Lo importante es saber que esté caminando en el camino que Él está. Y eso nos tiene que animar, porque a veces podemos pensar, ¿no?, que si estoy yo allí, si hago esto, lo demás allá, ¿no? Lo que importa es que esté donde está, ¿no? O sea, que esté donde Él quiere, ¿no? Incluso pensar en el hecho que muchas veces estamos en una sociedad que mide todo por lo que ellos llaman el éxito, el resultado. Y para el Señor no es importante el resultado ni el éxito. Lo importante es que sea su voluntad, que esté en el camino que Él quiere. Y eso nos tiene que animar también. A lo mejor el Señor nos llama a dar testimonio y los resultados, pues a nuestros ojos, pues son escasos. Pero lo que importa es si Él quiere que yo esté ahí, ¿no? Si estoy dándole gloria en lo que hago, y eso es lo que me tiene que animar, ¿no? Y eso nos tiene que animar también en los problemas que estemos viviendo, ¿no? Conocer su nombre. Creo que si entendemos esa perspectiva, ¿no?, de que sus atributos se hagan realidad en nuestra vida, ¿no?, eso debería ser lo que nos apasione, el tener esa amistad, esa relación con Él personal, ¿no? Y no tengamos miedo de dialogar con Él, ¿no? Yo a veces lo hablo con mi mujer, ¿no? Bueno, a veces cuando vemos las cosas negras o vienen problemas, ¿no?, pues es bueno coger y explicárselo a Él, aunque Él ya lo sabe, pero Él quiere que vayamos a Él y le digamos, Señor, lo veo negro, no lo entiendo esto, para que esperemos en Él y veamos cómo Él se mueve y nos habla, ¿no? Por su palabra, a lo mejor también hablando en nuestro corazón, ¿no? Y este tema también me gusta, ¿no? El que podamos proyectar el ser testigos. Ser testigos, fijaros que cuando nos llaman a un juicio, ¿no?, es porque hemos visto ocularmente un problema, ¿no? Y nos dicen, oye, ven y da testimonio de lo que has visto, ¿no? Si tenemos esa perspectiva, el testimonio que vamos a dar va a ser diferente, no va a ser de segunda mano, de tercera mano, ¿no? De decir, no, es que la doctrina, no, es el Señor Jesús en mi vida práctica y particular, el yo proyectar cómo el Señor me ha ayudado en mis problemas, cómo el Señor me ha ayudado en mis interrogantes, etcétera, ¿no? Entonces eso es lo que el Señor nos llama, a ser testigos de un caminar práctico y ser llenos de su Espíritu Santo y vaciados de nosotros, como Pablo dice que predicaba, ¿no? Y quiero terminar con este versículo. Siempre me gusta terminar con un versículo que también es de Pablo y que él habla para que veamos la perspectiva del cambio radical que hubo en su vida, ¿no? Dice que sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Fijaros cómo él se veía, ¿no? Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Cuando nos vemos mal, cuando lo vemos todo negro, podemos agarrarnos a Él, porque Él precisamente, como escuchábamos por parte de Rodrigo, quiere utilizarte como ese instrumento escogido. Y eso es lo que nos tiene que animar y es lo que al menos a mí me ha gustado tanto de esta sección, ¿no?, que me ha tocado reflexionar, ¿no? Y al menos a mí personalmente me ha gustado y me ha ayudado y me ha alimentado, y os invito también a que hagáis vosotros lo mismo, ¿no? Pues si os parece, oraremos y en principio terminaremos. Padre, queremos darte gracias por este texto que nos anima, que nos enseña que tú no te equivocas, que tú estás siempre a nuestro lado, que cuando vemos el cambio que hiciste con Pablo, nos invitas a que nosotros podamos seguir su ejemplo y dejarnos en tus manos. Gracias porque tú no te fijas en lo que somos,
sino que nos ves completos en Cristo Jesús. Te queremos adorar y dar las gracias por este texto que nos ayuda a mirarte y a desear conocer tu nombre. Pues te queremos dar las gracias en el nombre de Jesús. Amén.